Hola a todos. Si eres nuevo viendo esta increíble historia, encontrarás una lista de reproducción en la descripción. La meta para este vídeo es de 2000 likes y 200 comentarios para traer la siguiente parte lo más rápido posible. Sin más que decir, comencemos con la historia. Saki mordisqueaba despreocupadamente el regalo de Geoma, sin notar la expresión de molestia en su rostro. Mientras tanto, el resto de los chicos de la clase la observaban con fascinación, embelesados por la presencia de la hermosa princesa japonesa que acababa de aparecer en sus vidas. Pero Geoma no compartía ese entusiasmo. Desde un rincón del aula, una sombra familiar los observaba en silencio. Chloe estaba allí, oculta entre las sombras. Saki miró el dulce en su mano con curiosidad antes de fruncir el ceño. ¿Por qué no te comiste mi obsequio?, murmuró. Me tomé la molestia de compartirlo, estás ignorando mi amabilidad. Geoma no supo qué responder. No estaba acostumbrado a este tipo de conversaciones. Para cambiar el tema, mencionó. A veces Chloe se sienta ahí. Saki ladeó la cabeza, interesada. ¿En serio? Su mirada recorrió el aula, pero su rostro mostraba indiferencia. Pero, ¿acaso tienen asientos asignados? Pensé que era por orden de llegada. Geoma resopló, sin saber qué decir. Saki, sin embargo, parecía estar divirtiéndose. Al terminar su dulce, sonrió y comentó. Estuvo muy rico. Pero Geoma aún no entendía la razón de su llegada y no dudó en preguntárselo directamente. ¿Por qué te transferiste a nuestra clase? Antes de que Saki pudiera responder, una voz retumbó en el aula. Todos a la asamblea en 5 minutos, ordenó el instructor. Los estudiantes se apresuraron a salir. Todos, excepto Saki y Geoma. Geoma la miró con incredulidad. No vas a ir, nuestra clase tiene entrenamiento matutino todos los días. Saki bostezó sin el menor interés, se colocó una mascarilla para dormir con un diseño peculiar de ojos enojados y respondió. No, voy a meditar, y, sin más, se quedó dormida en el acto. Geoma frunció el ceño, perplejo. ¿Es en serio? Suspiró y se levantó para marcharse, pero antes de que pudiera dar un paso, Saki abrió un ojo y lo llamó con voz somnolienta. Oye, de ahora en adelante, llámame Ryojo, no Saki. Geoma arqueó una ceja. ¿Por qué? Saki sonrió levemente. En mi país, los amigos cercanos se llaman por su nombre en lugar de su apellido. Geoma cruzó los brazos. Arma también te llama Saki. Eso no tiene nada que ver. No tenemos la misma confianza. Luego, con una sonrisa traviesa, le deseó suerte en el entrenamiento. Y en cuestión de segundos volvió a roncar. Geoma la miró por un momento antes de suspirar. Ojalá yo también pudiera dormir así. Cambio de escena. En la clase de Rachel y Abel, Rachel se estiraba con una gracia despreocupada. Su atuendo apenas podía contener su figura mientras se desperezaba con un bostezo perezoso. A su lado, Abel permanecía en silencio, perdido en sus pensamientos. Rachel, sin embargo, tenía otras preocupaciones. Cruzándose de brazos comentó. Por cierto, ¿te enteraste? Saki se transfirió a la clase de Geoma. ¿Qué se le metió en la cabeza a esa niña? Se pasa durmiendo todo el día en el salón de tiro con arco y, de repente, aparece en clase. Es inaudito. Abel, aún sumido en sus pensamientos, asintió sin mucho interés. Rachel frunció el ceño y lo observó con detenimiento antes de lanzar una pregunta burlona. ¿Acaso estás preocupada? Tanto te molestó que Saki se cambiara al salón de Geoma. Abel, por primera vez, dirigió la mirada hacia Rachel. Preocupada. ¿Por qué? No es la gran cosa. Rachel apoyó una mano en su cadera. Las reasignaciones de clase solo ocurren cuando hay un lugar disponible. Este año, faltaba un estudiante en tu clase. Rachel se cruzó de brazos, observando a Abel con una sonrisa de oreja a oreja antes de hacer un comentario casual. Oye, escúchame bien, Abel, Arme me contó algo interesante. Abel apenas le prestaba atención, pero Rachel no tenía intención de detenerse. La semana pasada, Saki se asoció con Geoma y despejaron la mazmorra de Búfalo. Abel frunció el ceño con desinterés, pero Rachel continuó con una expresión astuta. Parece que esa Saki está ganando terreno y, si no haces algo pronto, podrá arrebatártelo. De repente, los ojos dorados de Abel, amplios y brillantes, reflejaron una mezcla de sorpresa e incertidumbre. Su respiración se entrecortó por un momento, y sus labios, apenas entreabiertos, temblaron con palabras que nunca llegaron a pronunciarse.
Un leve rubor tiñó sus mejillas mientras su mirada se perdía en el vacío. Algo la había tomado desprevenida, algo que no esperaba en absoluto. Rachel, por otro lado, sonrió aún más. ¿En serio, quién diría que te gustaba tanto Geoma? Abel comenzó a temblar ligeramente y el sonrojo en su rostro se intensificó. Rachel notó su reacción y decidió echar más leña al fuego. Se supone que debe haber un orden, ¿verdad? Geoma ya estaba reservado por nuestra querida princesa Abel. El rostro de Abel se tornó aún más rojo antes de que explotara. Rachel, para. Solo dices cosas sin sentido. Rachel la miró con calma, sus ojos afilados analizándola con diversión. He notado algo curioso, siempre reaccionas más cuando alguien menciona el nombre de Geoma. Mientras se frotaba el cuello con despreocupación, Rachel señaló a Abel con una sonrisa burlona. Dime, ¿te está pasando algo? Abel apretó los puños, exhaló profundamente y adoptó una expresión contundente. Su voz, firme y autoritaria, dejó en claro su postura. Déjame ser clara. Se cruzó de brazos y continuó con determinación. Solo he hablado con Geoma un par de veces. No hay nada entre nosotras. Rachel mantuvo su sonrisa mientras Abel le pedía que dejara de esparcir rumores raros. Pero en lugar de detenerse, Rachel apoyó las manos sobre la mesa y dijo con picardía. Hasta ahora no hay nada, pero, ¿quién sabe sobre el futuro? De repente, Rachel inclinó la cabeza con desdén, sus ojos brillando con un fulgor inquietante en la penumbra. Su expresión era impasible, pero en su mirada latía una amenaza sutil, un aviso silencioso de que su paciencia tenía un límite. Puedes engañar a los demás, murmuró, su voz tan fría como el filo de un cuchillo, pero mentirte a ti misma no te queda bien. El aire se volvió más denso, como si la atmósfera misma sintiera la tensión de sus palabras. No había rabia en su tono, ni burla, solo una certeza implacable. Rachel no necesitaba gritar para dejar su mensaje claro, no había escapatoria, no había más máscaras. Y lo sabía. Abel se quedó completamente en shock. No podía decir ninguna palabra. Las palabras de Rachel se clavaron en su mente, removiendo algo dentro de ella. Se puso de pie de golpe, temblando ligeramente. Un recuerdo emergió de lo más profundo de su mente. Pasamos a otra escena. Zeke, con su presencia imponente, miraba a Abel con calma. A partir de mañana, asumiré el puesto de instructor temporal en la academia. Abel abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué, abuelo, por favor, no me sigas a la escuela? Zeke arqueó una ceja. Ya recibo demasiada atención como para que tú también aparezcas en la academia. Pero Zeke simplemente sonrió con serenidad. No tienes de qué preocuparte. Estaré a cargo de la clase especial de primer año. Abel frunció el ceño confundida. Clase especial, ¿qué significa eso? Lo has olvidado. Zeke la miró con paciencia. Tú fuiste quien pidió esto después de lo que pasó en los exámenes parciales. Abel se quedó sin palabras. Zeke miró fijamente a Abel mientras tomaba su taza de té frío. No te preocupes, dijo con calma. Además, no nos cruzaremos mucho. Abel no estaba del todo convencida. Sabía que su abuelo siempre tenía un motivo oculto para todo. Pero lo que más la inquietaba era la chispa de emoción en los ojos de Zeke. El legendario emperador de la espada que solía actuar con un aburrimiento absoluto, ahora irradiaba entusiasmo. Y el motivo de ese cambio era Geoma. Abel sintió que la sangre le hervía de furia. Geoma, ese tipo era un genio. Un talento que solo aparecía una vez en la vida, ignorando el estatus y los antecedentes de la nobleza, resolviendo todo con pura fuerza. Era absurdamente talentoso, hasta el punto de que se sentía injusto. Y además de eso, era un aprendiz especial. Los recuerdos la golpearon de repente. La primera vez que vio a Geoma, solo era un niño delgado y holgazán. Pero ahora se había convertido en un joven bien formado con rasgos afilados y un encanto masculino innegable. Abel sintió su corazón acelerarse peligrosamente. Intentó ignorarlo, pero no podía negar la verdad. Geoma era aún más encantador que Leon Van Reinhard, el supuesto candidato a héroe. Porque Geoma caminaba por el camino del héroe sin necesidad de demostrarlo. Es alguien que avanza de manera silenciosa. Abel se encontraba en el patio de la escuela. El sol se ocultaba lentamente en la academia, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Nunca presumía de sus logros.
Nunca se mostraba arrogante. Si al menos Geoma se comportara de manera arrogante o soberbia tendría una justificación para odiarlo. Pero en lugar de eso, se estaba enamorando de él. Ese pensamiento la enfureció. ¿Por qué su abuelo no la reconocía? Era tan vergonzoso. Oh, ¿en serio?, dijo una voz burlona detrás de ella. Abel se sobresaltó. Rachel sonreía con picardía, cruzándose de brazos. ¿Qué?, soltó Abel, sonrojada hasta las orejas. Intentó apartarla de un empujón, pero Rachel simplemente soltó una carcajada. Abel apretó los dientes. No importa lo que pienses de Geoma. No tengo tiempo ni espacio para esos sentimientos. Rachel levantó una ceja. Oh, ¿en serio? Me alegro que digas eso. Luego sonrió con alivio. Eso significa que no tengo que competir contigo por Geoma. Abel se congeló. Rachel la miró con una expresión astuta. Puedo manejar a esa mocosa de Chloe y a Saki, pero jamás podría competir contigo. Abel sintió que su corazón daba un vuelco. Rachel la miró fijamente. Oh, así que ahora lo estás admitiendo. Abel se puso aún más roja y apretó los puños, enfurecida. De manera abrupta pasamos de escena. De vuelta con Geoma. Era hora de estudiar. El aula estaba en completo silencio mientras el maestro escribía en la pizarra. El rango de una bendición está determinado por la entidad en la que reside en ella. Los estudiantes escuchaban atentamente, excepto Saki, que seguía dormitando en su asiento. El maestro continuó: si un espíritu guardián reside en alguien, se clasifica como clase guardián. Lo mismo ocurre con la clase espíritu, etc. Un estudiante levantó la mano. Si un ancestro reside en alguien, sería una bendición de clase ancestro. El aula quedó en silencio. El estudiante bajó la mirada y murmuró: es que últimamente, he estado soñando mucho con mi abuelo difunto. El instructor, un maestro de cabello verde, miró al estudiante con una sonrisa relajada. Espera un segundo, le dijo. Tus ancestros podrían ayudarte a levantar pesas en el gimnasio, pero no habitan en las bendiciones. Los estudiantes se miraron entre sí, sin saber cómo responder. Saki se despertó de repente, limpiándose la baba de la comisura de los labios. Quisiera el profesor que la despierte, murmuró Geoma, sorprendido. Pero Saki simplemente volvió a dormirse. El instructor la observó en silencio, pero no dijo nada. Geoma frunció el ceño. Es intocable incluso para los profesores, pensó. Aún así, Saki dormía tan cómodamente que Geoma casi sintió envidia. El maestro continuó con la lección. El rango de una bendición se determina por la entidad en la que reside. Geoma seguía pensando en Saki. Han pasado 2 días desde que se transfirió, pero aún no sabía por qué estaba en su clase. Dormía todo el día. Ridículo, pensó. Ni siquiera había tenido la oportunidad de preguntarle. Si solo iba a dormir, ¿por qué no se sentaba en una esquina? ¿Por qué dormir justo ahí? De repente, su mente divagó y se imaginó cúteres flotando sobre él. Pero sacudió la cabeza y dejó de pensar en eso. Al menos Chloe estaba hospitalizada. Suspiró aliviado. Geoma veía a Saki dormir mientras en su cabeza pensaba que ella lo había cubierto en la mazmorra, así que eso resolvió todos sus problemas. Ella está en otro nivel, incluso por encima de Arma. Mientras tanto, el instructor seguía explicando. La mayoría de los cadetes en esta clase tienen bendiciones de clase personal, ¿verdad? Los estudiantes asintieron lentamente. No se desanimen demasiado, continuó. Si se usan hábilmente, incluso una bendición de clase personal puede ser tan efectiva como una de clase guardián. Uno de los cadetes pareció impresionado. Me gusta este instructor, murmuró. El maestro sonrió levemente y continuó. Las bendiciones de clase espiritual son increíblemente raras en este mundo. Geoma levantó una ceja. Se supone que eso es reconfortante, pensó. En su mente decía, no es como si hubiera conseguido una de esas raras habilidades. La bendición de transferencia. Un cadete levantó la mano. Profesor, ¿qué hay de las bendiciones de clase heroica? El instructor se cruzó de brazos pensativo. Esas se llaman bendiciones de grado héroe, explicó. Y aunque soy profesor de bendiciones, dudo en decir esto. Los estudiantes contuvieron el aliento. Prácticamente se consideran leyendas. Hubo un silencio absoluto en el aula. El instructor continuó. Desde la primera manifestación de las bendiciones en la historia de la humanidad, solo una persona ha despertado una.
Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, intrigados. Ese fue el héroe fundador, Baylor Joaquín. El aula estalló en susurros. Pero entonces, en los tiempos modernos hay una persona más. Geoma se tensó al escuchar eso. Él sabía exactamente de quién hablaba el instructor. La bendición milagrosa. Pero antes de que pudiera decir más, la campana sonó, marcando el final de la clase. Continuaremos con la lección la próxima vez. El profesor estaba a punto de irse, pero Geoma tenía una pregunta. Profesor, el instructor se giró para mirarlo. Sí, preguntó el cadete Geoma. Geoma lo miró con seriedad. Y preguntó lo siguiente con voz firme. ¿Alguna vez has escuchado la siguiente frase? Que la bendición de los dioses te acompañe. Geoma mantuvo la mirada firme. El aula quedó en completo silencio. Incluso Saki se despertó, mirándolo con curiosidad. El profesor parecía sorprendido. No entiendo bien la intención de tu pregunta. Pero luego, su expresión cambió. Sin embargo, hay una contradicción en tu declaración. Geoma frunció el ceño. ¿Qué contradicción? El profesor rompió la tensión con una sonrisa. Ya no quedan dioses en este mundo. Miró a Geoma con una expresión de aprobación. Y debo decir que admiro tu sed de conocimiento. Geoma parpadeó, sin saber qué responder. Si tienes más preguntas, continuó el profesor, puedes visitarme en mi laboratorio de investigación. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del aula. Geoma se quedó en su lugar, confundido. No quedan dioses. Antes de que pudiera procesar completamente la conversación, Saki se despertó. Había algo extraño en su expresión. ¿Ya se fueron todos?, preguntó con voz adormilada. Geoma miró alrededor del aula. No, todavía quedaban algunos estudiantes, pero Saki no esperó la respuesta y volvió a dormirse sobre su escritorio. Geoma suspiró. Al diablo, pensó, yo también me echaré una siesta. Apoyó la cabeza en su escritorio y cerró los ojos. Pero justo en ese instante, un destello rasgó la oscuridad. Geoma apenas había logrado conciliar el sueño cuando una vibración recorrió su cuerpo. Un resplandor repentino iluminó su rostro y, antes de que pudiera reaccionar, una pantalla apareció flotando frente a él. Las letras parpadeaban con una presencia casi viva. G.M. quiere tener una conversación contigo. Geoma frunció el ceño. G.M., el maestro del juego. De repente, sintió un tirón en su cuerpo. Su entorno cambió en un instante. Ya no estaba en el aula. Ahora flotaba en un espacio surrealista. A su alrededor, la imagen imposible de un tren y un barco colisionando en cámara lenta se desarrollaba ante sus ojos como si estuviera atrapado en una pintura distorsionada del tiempo. Era un escenario caótico, irreal. Un nuevo mensaje apareció en el aire. ¿Aceptas la conversación? Sí, no. Geoma tragó saliva. El aire se volvió denso, casi opresivo. Sentía una presencia observándolo, esperando su respuesta. Todo estaba en silencio. El cursor parpadeaba junto a las opciones como si el universo entero contuviera la respiración. Y entonces algo dentro de él le dijo que, una vez eligiera, ya no habría vuelta atrás.